Buenas tardes a todos, a todas. Tenemos el placer, el inmenso placer de estar hoy acompañados por Vanessa García Carbone. Bienvenida, Vanessa. Hola, bien, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, Cecilia. La verdad es que gracias a vos por esta oportunidad, por poder estar acá y qué lindo poder vernos ahora después de algunas conversaciones y correos que hemos intercambiado. Así que gracias. Totalmente. Os voy a presentar a Vanessa porque, como os decía, es un privilegio tenerla con nosotros porque es una de las principales expertas a nivel internacional en criminología y criminalística. Entonces, vamos a tener una conversación realmente pues muy provechosa para padres, madres, docentes, cualquier persona que pueda escucharnos, que quiera realmente tener protegidos a sus hijas, a sus hijos, pues va a ser realmente de provecho esta conversación. Vanessa es investigadora forense del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral. Ella también es directora del área de Criminología y Criminalística de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Es docente de la Universidad Abierta Interamericana y además es conferencista internacional y escritora. Es autora de 3 libros que son Asesinos en línea, El perfil criminal del groomer y El pederasta digital, que os voy a dejar luego puestos en la descripción del vídeo para que podáis, desde luego, pues poder acceder a ellos. Y además ella brinda asesoría, educación y capacitación sobre perfiles criminales a las fuerzas del orden, a los medios de comunicación, abogados, universidades, corporaciones particulares. Así que, como os digo, pues es un privilegio el poder realmente escucharla. Yo os animo no solamente a sus libros, sino realmente a que busquéis conferencias, intervenciones de Vanessa en línea y en sus redes, porque de verdad tenemos mucho todavía que concienciarnos y que entender respecto al entorno digital. Y bueno, ella es muy, muy clara explicando, muy rigurosa, basado en evidencias en sus investigaciones, y esto pues tiene una enorme valía. Entonces, pues mira, yo, Vanessa, en tu investigación diferencias 6 categorías de groomers, cuando en general oímos hablar del grooming, de los groomers, pero creemos, ¿no? Como padres, madres, que lo metemos todo en el mismo saco, y yo creo que estaría muy bien conocer de ti cuáles son estos perfiles para empezar a desmitificar, ¿no? Precisamente lo que entendemos por groomer, ¿no? Sí, mira, vamos a arrancar por el principio, allá por el año 2017, cuando yo comienzo con esta investigación, porque quiero decir que todos mis libros son en primera instancia investigaciones que después, a ver, tienen un matiz claramente, un marco teórico, son investigaciones sumamente rigurosas, que después, claramente, existen otras instituciones que los convierten en libro y le dan la parte más comercial, visual, marketinera, si se me permite. Pero en primera instancia tienen un marco riguroso. Y desde el año 2017, que yo empecé con estas investigaciones, fue porque no me voy a poner, podemos entrar y salir en lo técnico, pero también nos sirve que nos puedan entender absolutamente todos. Entonces, en el año 2017, a raíz de un trabajo que empecé a hacer, teníamos un concepto en aquel momento sobre lo que era el groomer, que se versó en mi primera investigación, sobre los delincuentes sexuales que habitaban en Internet. Y en ese momento, al menos acá en Argentina, lo que se sabía era algo muy básico, que era aquel que acosaba a niños, niños y adolescentes y se hacía pasar por otro niño. Eso era para un primer comienzo, para empezar estuvo muy bien, pero era un poco todo lo que teníamos. Se lo había convertido al grooming en delito, ya se lo había tipificado también, entonces eso fue también en el 2013 un avance muy importante. Pero no había mucho conocimiento de cuál era el perfil criminal, quiénes eran las víctimas a las que seleccionaba. Incluso yo en ese momento trabajaba para una ONG muy reconocida aquí en Argentina, y cuando yo ingresé, que era coordinadora del área de criminología y criminalística, me senté con ellos y le digo, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Digo, ¿qué conocimiento tienen ustedes? ¿Tienen un perfil criminal trazado? No. ¿Saben qué tipologías de víctimas son las que entran en contacto con...? No. ¿Tenemos números cuantitativos, datos para saber? No. Bueno, entonces
A partir de ahí me puse a hacer todo un trabajo de investigación en donde me parecía que era sumamente necesario, si vamos a hablar en ese momento del grooming, saber quién es el victimario, quién es la víctima, datos cuantitativos, tener herramientas, ¿no es cierto? Al menos qué es lo que estaba pasando también en nuestro país y después compararlo a nivel internacional. Y ahí es donde también empiezo a derribar mitos. Empiezo a derribar mitos de esto, bueno, no. Empiezo a darme cuenta que no todos se hacen pasar por niñas. En ese concepto que nosotros tenemos, no, el groomer es una persona que se hace pasar por otra niña. Falso. Falso de toda falsedad. Un mito, otro de los tantos mitos que me dediqué a derribar en este camino desde el año 2017. Porque lo que tienen que saber las familias en general es que ¿podría hacerse pasar por otro niño o niña? ¿Cómo no? Como a veces utilizan una identidad que pueden pasar dos cosas. O utilizan la propia identidad del mismo usuario lógico que coincide. Cuando hablo de usuario lógico es cuando vos prendés la computadora, está logueada con un usuario que lo podés usar vos o lo puede usar otra persona. Entonces, pueden utilizar el mismo usuario y utilizar su verdadera identidad física también, presentarte como uno, e incluso cambiar de género y hacerse pasar por una mujer, pero una adulta, no solo por una niña o por un niño. Entonces, había un montón de variables. Dije, esto es necesario que se empiece a conocer. Otro de los mitos que también encontré era que no solo, porque claro, se lo minimizaba en ese momento al grooming como, bueno, es acoso. Y cuando empiezo a investigar me empiezo a dar cuenta, no estamos hablando únicamente de acoso, estamos hablando de abuso sexual. Pero claro, era sumamente difícil entender cómo se daba el abuso sexual sin contacto físico. Como que todavía no podíamos. Y creo que si algo nos enseñó la pandemia es la diferencia entre las etapas, ¿no es cierto? Es decir, entre lo digital, lo presencial, y cómo se pueden cruzar a la vez. Porque se puede cruzar también. Entonces dije, bueno, existe el abuso sexual a través del ciberespacio, en el ciberespacio, y se puede dar de muchas maneras. Me encontraba con papás que decían, no, bueno, pero solamente quiso hablar y nada más. Dije, bueno, mirá, Leo, pero esto es un comienzo, porque le puede pedir fotos, le puede pedir videos, puede pasar infinidad dentro de un abanico, una gama de posibilidades, muchísimas situaciones. Entonces, no se tomaba una real conciencia de lo que sucedía. Y ahí empiezo a ver toda la atrocidad que sucedía. Y que no todos querían lo mismo. Porque decían, no todos quieren lo mismo. Entonces digo, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son estas víctimas? Y ahí es donde empiezo a identificar 6, 7 tipologías de diferentes perfiles criminales, de delincuentes, porque no solo, el grooming. No es el grooming tampoco. Identifiqué 7 por lo menos tipos de delincuentes sexuales que habitan en Internet, que utilizan Internet, el ciberespacio, todo lo que sea un teléfono, una computadora, aplicaciones, juegos en línea, para cometer delitos sexuales contra los niños y contra las niñas. Pero que no solo cometían delitos sexuales también. Llegaban a cometer incluso homicidios y femicidios infanto-juvenil. Entonces, mirá la posibilidad que venía desde un acoso hasta culminar con una escalada de delito tal como el femicidio o el homicidio. Y que identificaban homicida y femicida porque estaba muy claro aquellos que buscaban víctimas de género femenino o sexo femenino de niñas a aquellos que cometían a través del ciberespacio homicidios de niñas de género sexo masculino. Mirá qué distinto. Y de aquellos que utilizaban las redes sociales para poder secuestrarlos posteriormente y meterlos y adentrarlos en una red de trata de personas. Entonces, me encontré con muchísimo más. Entonces ahí es cuando yo siempre digo que en este viaje que empecé a hacer desde el año 2017, me encontré con mucho más. Y
que era sumamente importante poder comunicarlo, poder transmitir, para que realmente comprendamos la gravedad del asunto hoy. Y aún hoy yo digo, me siento tan repetitiva que digo exactamente quizás lo mismo, pero digo, hay tanta gente que todavía no lo sabe. Exacto. Claro, comenzamos no hace mucho, pero hemos logrado tanto y nos toca como este evangelio, ¿no? Evangelizar y poder transmitir todo aquello que sabemos. Pero sí, es muy grave lo que sucede. ¿Sí? Desde luego. Me parece tan interesante lo que comentas porque yo creo que, como hablábamos el otro día, ya está bien, ¿no? de nuestra ingenuidad como adultos, ¿no? de minimizar los riesgos, de no querer mirar hacia allá por desconocimiento, porque ya sí, como profesionales nos estáis dando suficiente información como para que como adultos generemos, ¿no? las estructuras y los medios necesarios para proteger a nuestros niños, niñas, ¿no? Entonces no hay excusa. Y tú hablabas de las víctimas y claro, de nuevo también tenemos en nuestra cabeza, ¿no? como personas, lo típico, ¿no? No a mi hijo, no a mi hija, no, porque yo lo cuido, porque yo creo que... De nuevo, es probable, y seguro que tú ahora nos lo explicas mucho mejor, que elijan a determinados perfiles que son más vulnerables dentro de lo que puede ser el estado, ¿no? emocional, psicológico de ese niño, de esa niña. Pero es que yo también me digo a mí misma, Vanessa, ¿y qué niño, qué niña en un momento dado de su vida no tiene un problema de autoestima, un bajo autoconcepto que le puede llevar a caer en la trampa, ¿no? que le presenta cualquier delincuente sexual? Entonces no estemos tan seguros, ¿no? de no, mi hijo yo lo veo fuerte, lo veo seguro, lo veo confiado, me cuenta todo. Igual debes también hacer caso a esta información, ¿no? porque a todos yo creo que al final compete el prestar atención a conocer, ¿no? de qué nos tenemos que prevenir. ¿No? Sí, porque en términos de seguridad, ya no es sinónimo, que porque los chicos están en casa es sinónimo de seguridad. Ya no están ni siquiera seguros en casa, porque donde hay un teléfono o donde hay una computadora, ya no hay seguridad. Entonces, me he encontrado con casos en el que, por ejemplo, una madre que lamentablemente perdió a su hija víctima de femicidio infanto-juvenil, captada y secuestrada a través de Facebook, toma contacto con su hija, no sabía ella que tenía redes sociales, había una computadora en la casa, familiar, general, la capta, en ese caso particular le tomó bastante tiempo para lo que es en reglas generales poder desvirtualizarla, ¿no? Esto de generar un encuentro en instancia presencial para después ver qué es lo que quiere, porque no es lo mismo. Por eso siempre digo que las personas que investigamos este tipo de delitos nos tenemos que hacer dos preguntas. Una es, ¿quiere conocer al niño en persona? ¿Sí o no? Porque no es lo mismo. Y dos, ¿para qué? Porque va a depender de la motivación de lo que quiera realmente. Y en ese caso, quería conocerla en persona, siempre va a mediar un delito sexual o su intento, el abuso sexual, la agresión sexual o su intento, y finalmente terminó con el femicidio de esta adolescente de 12 años de edad, que mira lo que te voy a contar. Era una familia que hasta incluso me decía la mamá, Vanessa, yo le había puesto rejas en mi casa, rejas en su cuarto, por una cuestión de seguridad. Yo en mi casa tenía rejas. Digo, nunca imaginé que el asesino de mi hija iba a entrar por el teléfono, por la computadora. En este caso, esta niña no iba a bailar, no iba sola a la parada del colectivo, la madre la acompañaba. A nivel presencial, todas las cuestiones de seguridad estaban cubiertas, mas no así a nivel digital. Y es ahí donde esta madre después dice, el maldito teléfono, la maldita computadora, como yo no lo vi. Porque son padres que cuidan a sus niñas. También había otro mito que decían, no, bueno, porque los padres seguramente les enchufan el teléfono, la computadora y no les dan. No, me encontré con padres que a nivel presencial cuidaban a los extremos a sus hijos. Pero la tecnología no tiene nada que ver con lo presencial. Entonces,
es otra situación, que realmente le pusieron un arma a los niños, pero no solo por las familias. Porque, por ejemplo, una familia me decía, yo le di un teléfono para poder saber dónde estaba. Por si voy a llegar tarde, 15 minutos tarde, espérame, no te vayas. Y poder decir, bueno, nos encontramos acá. No por otra cosa. Y terminan también quizás asesinados. Entonces, por eso te digo, me he encontrado con padres que sí sabían de prácticas de supervisión parental a nivel presencial, pero con la tecnología la verdad es que se los llevó puestos, porque las grandes empresas tecnológicas nos han inundado y nos han puesto, no solo a los adultos, sino que a los niños, armas en las manos. Les han puesto, es el equivalente a darles droga y no decirles esto está mal. A darles o dejarles un arma en la mesa y decirles, mira que te podés matar. Entonces, les dieron un montón de herramientas sin los mínimos y básicos cuidados que debe de tener un niño. Y tampoco pretendamos que el niño se sepa autorregular y autocuidar, porque este es el rol del adulto. Entonces, hay una magnífica teoría que es de David Cantor, que a mí me gusta citarlo mucho porque dice, habla sobre la teoría de la oportunidad, ¿no? Él habla de 3 patas fundamentales, que si una de las 3 patas no está, el delito no se va a dar nunca. Entonces dice, delincuentes sexuales van a existir siempre, o autores motivados van a existir siempre. Y esto se aplica a todo. Víctimas expuestas, y va a depender de nosotros, que estén o no. Y la tercera pata es, entonces, la ecuación es, si ese niño o niña estuviese debidamente supervisado, cuidado, asegurado, ejerciendo el adulto un rol de control parental, supervisión parental efectiva, la oportunidad no se va a presentar, no va a estar y el delito no va a ocurrir. Entonces, qué importante es el rol de los adultos, en la mirada del adulto, para que no se dé. Porque los niños, niñas, adolescentes de por sí ya son vulnerables. ¿Por qué? Por la edad, por la maduración mental, porque son personas en desarrollo y en crecimiento. Entonces, ya per se y de por sí son vulnerables y pertenecen a uno de los 3 colectivos más vulnerables entre la tercera edad y las mujeres. Claro que sí. Ahora, ¿existen víctimas de por sí más vulnerables aún, más allá de por el solo hecho de ser niños? Sí, claro. Existen más cuestiones de vulnerabilidad en ellos. Por ejemplo, una de las que las citaste vos, problemas de autoestima. Claro, es un problema para nosotros, porque ahí hay una vulnerabilidad clara que el otro va a intentar ingresar por ahí. Es una puerta de entrada a problemas en la casa, familias disfuncionales, en el que exista violencia en el hogar, en el que exista a lo mejor un problema de alcoholismo, un problema de adicción al alcohol, a las drogas, es otro factor sumamente importante. Son factores que aumentan la vulnerabilidad de un niño como probable víctima. Situaciones de bullying en el colegio, que el niño está atravesando bullying en el colegio, y en la mayoría de los casos que a mí me ha tocado investigar, siempre está el bullying presente en el colegio. ¿Cuándo no es la pregunta? O situaciones de cyberbullying también, sí. Y en situaciones de bullying, ¿por qué? Porque claro, en el ámbito presencial sufren bullying en el colegio, entonces se vuelcan a intentar tener amistades en internet, ¿no? Aunque también ahí sabemos que puede haber situaciones de cyberbullying. Pero este tipo de delincuentes, cuando detectan, se vuelven tu complementario. Porque ellos, ¿qué hacen? Ellos hacen un poco de OSINT, lo que es investigación de fuentes abiertas, de tus redes sociales abiertas, y van a tratar de investigar el perfil de la víctima. Entonces, ahí va también un poco la responsabilidad no solo de, bueno, lamentablemente cuando los chicos tienen sus redes sociales, de forma temprana, que la realidad es que no la deberían de tener,
Y también qué información brindan los padres, ¿no? Porque pueden saber desde la fecha del cumpleaños, a qué colegio van. Yo he visto padres sacarse o tomarle foto a los niños en el primer día de clase, que estamos todos recontentos, claro, con el logo del colegio, la chompa que tiene, viste, va el colegio tal atrás, la dirección del colegio. Entonces digo, me estás diciendo a millones de extraños a qué colegio va tu hijo, tu hija. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo cumple años? ¿Qué le gusta? Digo, y todas esas informaciones las van tomando, las van anotando. Entonces, ahí es donde ellos captan y entienden y se vuelven tu complementario. Si sos de un club de fútbol, les va a gustar el fútbol. Si te gusta una banda de música, les va a gustar esa banda. Si sos, no sé, de un equipo de fútbol, por ejemplo, acá un equipo muy conocido es River Plate. Si sos de River, vas a ser de River, porque lo que estás tratando es de entrar en sintonía para volverte tu complementario, que puedas sentir absolutamente identificada con, es igual a mí, tenemos tanto en común, y ese va a ser un tipo de perfil. Hay otros que no lo van a hacer de esa manera. Pero sí está claro que cualquiera sea el perfil del delincuente que lo aborde, existen muchos factores de vulnerabilidad, una multiplicidad de factores, una interseccionalidad de factores, que no es un solo esquema de vulnerabilidad, sino es un gran abanico de situaciones que puede estar atravesando. Porque aparte los niños y los adolescentes están en conflicto permanente, porque forma parte del crecimiento y la maduración. Entonces se toman de esas vulnerabilidades, escarban y tratan de lograr la desunión familiar, además por todos lados. ¿Para qué? Para evitar que denuncien, para proteger ese secreto que tienen, ¿no? Segmentan el vínculo con la familia. Tus papás no te entienden. No, ellos son los malos de la película. No te van a entender, no te comprenden como yo. Entonces, hay todo un trabajo, por eso es que yo digo, sin lugar a dudas, la tecnología favoreció al progreso de la humanidad. Pero conjuntamente ese progreso, nuevas formas de criminalidad fueron surgiendo. Y porque los criminales se adaptan a la cultura de la época que les corresponde vivir. Y en términos darwinistas, es la supervivencia del más apto, es la supervivencia del más fuerte. Han tomado la tecnología para sobrevivir, se han hecho más fuertes y nos toca a nosotros reconocerlos. Entonces, es acá donde digo que tanto los delincuentes sexuales como los homicidas y femicidas de la modernidad hoy se transformaron en una grave amenaza mundial para las sociedades modernas. Así que, sí, mirá si no, Isiar, no solo porque un niño es vulnerable, cuántos otros factores de vulnerabilidad pueden existir. Absolutamente, vamos. Absolutamente, la verdad es que más claro no lo puedes explicar y no lo puedes de verdad reivindicar. Me parece que además las palabras que usas son tan adecuadas, ¿no? Cuando hablas de delincuentes sexuales, porque durante mucho tiempo, yo en mi propio caso, ¿no? Que te quieres creer que tiene una enfermedad mental, ¿no? Quien te ha maltratado, quien te ha abusado. Y lo cierto es que, por lo que yo he venido entendiendo hasta el día de hoy, es un porcentaje mínimo quien realmente tiene un problema realmente mental, ¿no? Entonces, esto también creo que nos puede llevar a entender que es que hay muchísimos más de los que pensamos, ¿no? O sea, muchísima más delincuencia de la que pensamos, unido al hecho de que yo, mira, me sorprendí muchísimo en una entrevista que hice a una persona que había sido víctima de abuso sexual también de su padre, a Yaiza, que me decía, mira, Iciar, lo que yo entendí con mi padre pasados muchos años es que no abusaba de mí por el placer sexual, sino abusaba de mí por el sometimiento, por el proceso, la excitación que le generaba el llegar a poder someterme, o sea, ese ejercicio de poder sobre mí, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, son perfiles que no es
tengo un problema con mi sexualidad que tengo que saciarla de alguna manera. No, 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 es que a lo mejor está actuando de esa manera precisamente porque necesita sentir que puede, ¿no? Contigo, que puede someterte. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención la manera en que nuestro cerebro quiere entender las cosas, ¿no? No, 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 tenía una enfermedad mental, no, 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 lo hace porque no se puede contener sexualmente. Ancha Castilla, ¿no? Decimos aquí en España. Es decir, hay muchísimo más, ¿no? de lo que pensamos. Y yo te he leído diferentes comentarios a este respecto y me parece súper interesante cómo lo explicas, ¿no? Eso de nuevo para darnos un baño de realidad, decir, no, perdonen ustedes, las cosas no son así. Es que por eso es tan importante llamar las cosas por su nombre, porque las palabras tienen peso propio. No son monstruos, porque los monstruos no existen. Y si nosotros los catalogamos como monstruos, los estamos colocando en un mundo de fantasías y con lo cual estamos sacando aquello que le corresponde como el peso de la propia ley. No son animales, porque de ninguna manera son maravillosos los animales. Ni son locos, psicóticos, enajenados. En reglas generales, comprenden la criminalidad de sus actos. Conocen la diferencia entre el bien y el mal. Por eso es cuando yo digo, ni locos, ni monstruos, ni animales. ¿No? Porque, así como vos lo decías, es un porcentaje muy bajo aquellos que no comprenden la criminalidad de sus actos y actúan en función de no comprender. Estamos hablando en este caso de algo completamente distinto. Comprenden lo que hacen. Pueden ser psicópatas algunos o no, pero comprenden lo que están haciendo. Y a pesar que saben que es un delito, no les importa, no les interesa, porque es este goce y disfrute propio, esta perversidad que tienen de saber que lo que están haciendo está mal y de hacerlo, porque saben que está mal, porque les gusta infringir la ley, porque disfrutan de hacerlo, de corromper las normas, porque no tienen sus propias normas, su propio inframundo criminal. Entonces, de ninguna manera. Si justamente lo que les gusta a ellos es quebrar, romper las normas, la resistencia y la voluntad de la víctima. Y tiene que ver con una cuestión también de simetría total, de este abuso de poder, de este sometimiento, porque claramente los niños son víctimas que no saben aún, son mal llamadas ideales por algunos porque no saben defenderse bien. Entonces, sí, a veces hay una negación muy grande dentro de uno mismo y una lucha muy grande dentro de uno mismo de autoprotegerse y colocarse un escudo en disociar y no tratar de... Sí, entiendo, es sumamente muy difícil, porque es sumamente muy difícil autorreconocerse víctima. Y es una de las grandes problemáticas también que existen. Reconocerte como víctima, reconocer que esto te sucedió, te pasó, y ni estás fabulando, estás al contrario siendo más manipulada, hostigada, amenazada, y hay que ver durante cuánto tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo un par de meses a lo largo de años. Digo, he tenido víctimas en el que ha comenzado, por ejemplo, el abuso pidiéndole fotografías y videos de ella desnuda o introduciéndose objetos a los 10 años. Y claro, a medida que se van haciendo adultos, van perdiendo interés. Entonces, este delito y este abuso puede cesar también porque el niño se convierte en un adulto y ya no le es más interesante. Culmina cuando cumplen a lo mejor 17 años, y he tenido un caso puntual en el que culminó cuando tenía 17 años y ella con 23 años de edad había sufrido su último intento de suicidio. Su último intento, porque había tenido otros. Entonces, imagínate lo que es también a lo largo del tiempo, de cómo se perpetúa
esta violencia y el meollo que hace en una víctima y hace estragos, ¿no? En la vida de uno. Así que es fundamental que podamos hablar de estos temas para que las familias también puedan entender todo tipo de cuidados. Por eso a veces se discutía en el último congreso que hice, bueno, me decían, bueno, pero ¿y qué podemos hacer para ayudarlos? ¿A quién? A los delincuentes sexuales a que no lo hagan. Entonces le digo, mira, son irrecuperables, son irrecuperables. Hay una corriente que te dice, no, bueno, pero es que con un tratamiento un tratamiento conductivo conductual, entonces, y después, y la castración, mal llamada castración química, y entonces con este tratamiento combinado, nunca tenemos números, nunca tenemos nada, son irrecuperables, siguen insistiendo con esta situación, y yo sé que me voy a ganar mucha gente en contra que no está de acuerdo con esto, pero me parece que es hora de decir las cosas como son y que empiecen a reconocer que son irrecuperables. Y que, como yo le decía a esta persona, a mí me interesa brindarle herramientas a las víctimas, porque durante tantos años se concentraron en los delincuentes para tratar de, no solo en cuestión de la perfilación, sino en cuestión de decir, bueno, ¿qué hacemos para que no lo hagan? ¿Por qué no mejor se dedican a brindar herramientas a las víctimas para aprender a defenderse? Porque autores motivados va a haber todo el tiempo. Entonces, armemos de herramientas a las víctimas mucho mejor de lo que lo vienen haciendo. Porque es acá donde la víctima, por el ser niño, siempre es el niño, el menor, ¿no? Cosa menor que ya no importa, ¿no? Entonces, a mí me interesó importante investigar a los delincuentes, investigar a los adultos, para poder brindar herramientas a las víctimas, en una manera de poder prevenir este tipo de situaciones. Sí, por supuesto, mi trabajo también versa sobre preparar, capacitar y educar a profesionales para que puedan mejorar sus investigaciones, ya sea de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, ¿no? Capacitarlos para que mejoren sus investigaciones. Pero la realidad es que me resulta mucho más interesante poder brindarle herramientas a las víctimas y llamar las cosas como son, que no son ni locos, ni enfermos, ni animales, y sigan. Totalmente. ¿Y cómo conseguimos en el asesoramiento que tú das, Vanessa, para todos, para familias, para centros educativos, para centros recreativos, para centros deportivos que componen todo el entorno, la iglesia, quien es creyente, que componen todo ese entorno de los menores, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para minimizar el impacto, ¿no?, que ellos pueden sufrir con relación a la violencia digital? Bueno, vos lo mencionás muy bien. Me parece que así como mencionamos a las familias, a las instituciones educativas, instituciones religiosas, eh, las instituciones deportivas, digo, me parece que hay que realizar anillos de contención y de seguridad alrededor del niño, ¿no? No solo dentro de la familia, y que sea la familia únicamente quienes lo tienen que cuidar, no. Me parece que es intercambiar y cruzar información desde el ámbito familiar, con el colegio con la institución educativa, deportiva, y poder estar todos mejor preparados, porque a veces acá en Argentina existe la ESI, que es la educación sexual integral en los colegios, pero a veces no alcanza. Y a veces también no del todo tiene como algunas fallas aún en determinadas cuestiones. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con Internet, a los chicos de primaria se les enseña a utilizar la computadora, pero no se les habla de los riesgos. Ya están usando la computadora en el ciclo inicial, 4 o 5 años, y no les enseña sobre los riesgos, por más que estén los padres presentes. Porque yo tengo compañeras de mi hija que tienen hoy 7 y juegan juegos online ya desde los 6, 5.
que les gusta el anime. Entonces, también sabemos que el anime también es un método de captación de niños. Entonces, me parece maravilloso que les enseñan computación, informática, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Enseñan sin darle las posibilidades a que puedan ellos mismos tener herramientas para saber qué es lo que está pasando, al menos detectar y pedir la ayuda de un adulto de confianza. Es fundamental en los cuidados que los chicos estén en casa no es sinónimo de seguridad. Ok. No debe haber puertas cerradas en los hogares. ¿Sabe que se esté cambiando? No tiene por qué haber una puerta cerrada en el cuarto de un niño. La puerta siempre abierta. Las computadoras, los teléfonos celulares, fuera del dormitorio. Una computadora notebook fuera del dormitorio. En un lugar donde podamos transitar y todos podamos ver y saber, aunque sea poder detectar si hay una cara extraña que está haciendo algo, que se está angustiando, algo que esté sucediendo. Entonces, tecnología fuera del dormitorio. Cuando se van a dormir, los celulares deben quedar fuera del dormitorio también. Y en un espacio, en un lugar, en donde los padres puedan supervisar que están todos ahí. ¿Por qué? Porque este tipo de delincuentes generalmente lo que hace es los tienen hasta altas horas de la noche conversando, hablando, pidiéndole fotografías, pidiendo videos, porque saben y le dicen, ahora cuando tus padres se vayan a dormir. Entonces después tenés, claro, sí, niños cansados al otro día, que no duermen bien, que tienen el sueño cambiado, además de estar transitando claramente, que eso es como uno de los indicadores que podés tener, toda la situación de abuso que puedan estar viviendo. Controles parentales. Controles parentales, si le van a dar primero teléfonos, hasta los 16 años no. Y si tienen un teléfono, que tengan un teléfono antiguo, sin aplicaciones. Básico para que puedan llamar, pero sin aplicaciones, pero hasta los 16 años no. ¿Redes sociales? No, ¿por qué? No. Hasta los 16, y mirá, te diría, y no sé si hasta los 16, ampliaría un poco más a los 17. Yo sé que estoy diciendo, no, pero el 2024 es una locura. Mira, yo te voy a decir que hace poco realicé una investigación, ahora que la entregué este año, el 2024, en donde la franja etaria más comprometida para los femicidios infanto-juvenil es la franja de los 16 años. 13 y 16. En donde las captan a través de la tecnología y terminan asesinadas. Entonces, cuanto más se acercan a la etapa de los 16, el número aumenta. Entonces, supervisión parental, control parental en las aplicaciones, sí, es necesario. Pero no que reemplace la tecnología a la supervisión parental. O sea, si le das una aplicación y te olvidas del tema, no me sirve, porque tengo el 50% nada más entonces del cuidado. Necesito de las familias que estén supervisando lo que está pasando en ese teléfono, que veas todas las aplicaciones que bajan, que veas todas las conversaciones, es necesario por un cuidado, pues somos nosotros los responsables de cuidar a los niños. No tiene que ver con qué invasivo, no, qué invasivo. Si es mi obligación como adulto cuidar y velar por los derechos de los niños y que naveguen en Internet libremente. Porque lo que no están pudiendo hacer es navegar libremente. Sí. Entonces, es fundamental que puedas saber qué amigos nuevos tiene en las aplicaciones, en las redes. Porque otra de mis investigaciones, en esta última investigación, otro de los resultados que encontré es que el asesino de la víctima va a ser uno de sus contactos recientes en las nuevas aplicaciones. Va a ser uno de los contactos recientes en sus aplicaciones. Uno de los últimos contactos. Un contacto nuevo de cualquier red social. Instagram, TikTok. ¿Y cuánto le lleva asesinarla? 60 días. Desde el primer hola, le tomó 60 días prepararla para poder lograr un encuentro en etapa presencial, física y posteriormente asesinarla. Entonces, ellos hoy lo que intentan es poder fragmentar sus conversaciones, ¿no? De repente te hablan por WhatsApp,
Después te hablan por Instagram, por TikTok. ¿Para qué? Para que si vos abrís una aplicación no entiendas el hilo conductor de la conversación. Ok. Entonces fragmentan la conversación para hablar por distintos lugares, para, bueno, métodos y mecanismos, estrategias para poder seguir ocultos en este vínculo que tienen y que las familias no lo puedan justamente interceptar. Así que hay muchas formas y muchas maneras, Isia. Tremendo, tremendo, Vanessa. Y yo creo que también es muy importante el naturalizar dentro de las familias el diálogo con relación a cómo se mueven en lo digital. Es decir, igual que me cuentas cuando sales en el cole, qué te pasa, cómo ha ido tu día, el que como padres y madres nos acostumbremos, ¿no?, a hablar con ellos de manera, no en modo controlador, sino en modo me interesa, no me interesa cómo es tu vida en lo digital, y naturalizando estas conversaciones y también haciéndoles entender que realmente existen todos estos riesgos, porque mira, celebrábamos el otro día el Día Mundial de la Infancia, hoy celebramos el día de por acabar con la violencia contra la mujer, no podemos estar mejor situadas con el vídeo. El que el niño tiene derecho, por supuesto, a ser protegido, pero también tiene derecho a la información de calidad, ¿no? Entonces yo creo que una información de calidad para el niño es decirle las cosas como son. No le vas a mostrar el asesinato de la niña, pero sí le tienes que decir al niño cuáles son los riesgos que existen en ese entorno en el que se mueve. Entonces, haciéndole entender las posibilidades que le da el entorno digital, pero también los riesgos, naturalizar la conversación con la familia en este sentido, y de modo así el niño no lo entienda como están vigilándome, no me dejan, mis padres no me dejan, sino comparto mi realidad, comparto mi vida en el entorno digital, igual que comparto mi vida de mamá. Pues hoy he visto a Íñigo, o he visto a María, o he visto a tal, pues hemos hecho cual, ok, vamos a hablar también, ¿no?, de qué pasa en lo digital. Creo que es algo que todavía no tenemos, ¿no? No, o sea, no se nos ocurre, ¿no? Como padres y madres, a mi generación, ¿no?, de los 50 y tantos, es como que no se nos ocurre, ¿no?, preguntar por eso. Pero dices, Dios mío, mi hijo, con 23 años que tiene, se conoció con su chica, que llevan, pues yo que sé, 6 años y pico ya, se conocieron en el entorno digital, llevaban jugando juntos a un juego que les gustaba desde hacía 1 año y pico, 2 años, hablándose. Y yo no tenía ni idea, Vanessa. Jamás se me ocurrió preguntarle a mi hijo en sus juegos, que su padre desde que era muy, muy, muy pequeño le metió en el ámbito de los juegos, si conocía, quién conocía, cómo se llevaba, como él dice, me llevo o no me llevo, con tal o con cual. A mí no se me ocurría. Es que hay cosas que no se te ocurren directamente. Entonces está muy bien decirlo para que ya se te ocurra, ¿no?, como adulto, que, oye, ¿y si hablas, no mantienes con tu hijo conversaciones o con tu hija respecto a cómo se mueve, qué hace, con quién se maneja, con quién se lleva y con quién no se lleva en el ámbito digital, ¿no? Creo que es tan importante, a veces es que no lo sabemos, ¿no? O sea, que podemos hacer algunas cosas que son vitales para protegerlos, ¿no? Es que hay un gran choque generacional, decía, porque yo la otra vez decía, bueno, yo a los 14 años estudiaba computación porque yo quería estudiar computación porque no era obligatorio en el colegio. Y me miraban raro porque, claro, con 14 años estudiaba computación y no existía internet todavía. Y después hice otro curso de internet y después yo le explicaba a mi mamá y me miraban como diciendo, ¿con qué se come eso? Entonces, nos ha tocado a nosotros transitar esto desde la nada a todo, y en ese todo, y ahora cómo hacemos con los chicos. Porque las redes sociales no fueron hechas por psicólogos infantiles interesados en el bienestar de los chicos, sino todo lo contrario, por grandes empresas tecnológicas que lo único que les ha interesado es facturar, así sea, sabiendo de lo que está sucediendo con los chicos. Porque, bueno, cada tanto realizan actualizaciones y mecanismos pero no alcanza y lo saben. Instagram es una de las redes sociales en el que su algoritmo favorece lo que tiene que ver con este tipo de situaciones. Entonces, nos ha tocado una tarea sumamente difícil, pero es como decís vos, el diálogo es fundamental. Nosotros hoy tenemos que chipearnos de otra manera completamente distinta. Yo con mi hija tiene 7 años y pobre creo que le taladro la cabeza porque es que ella había venido una de sus compañeras acá a casa
Y estaba la mamá también, entonces la mamá le quería mostrar le dio el teléfono a su hija, en ese momento con 6 años, y su hija se lo mostraba a mi hija y querían bajar un jueguito y le digo, no, ella no usa teléfono y ella no descarga juegos. Y vos te descuidás un segundo. Después había venido un amigo de mi marido, también que le habían comprado un huevito de esos muy conocidos que vienen con sorpresitas, porque ahora las golosinas también vienen para bajar juegos, te vienen con un QR, entonces Wow. escanea el QR y vos bajas el juego, una golosina, un chocolate. Entonces de repente lo tenía, que había venido con su pareja también, el amigo de mi marido. Le trajimos este huevito con sorpresita, divino el chocolate, abrió el chocolate, sacó el QR y tenía, ahora te lo bajamos para que juegues. Y yo, era un segundo, no, ni siquiera le preguntan a los padres. No, no, le digo, ella no baja ni descarga juegos, no utiliza celulares. Mi hija no utiliza celulares, no utiliza tablets. La única pantalla que tiene es la del LED para ver sus dibujitos a veces. Entonces, es una lucha que tenés. Porque además están los padres que están en otra sintonía. Entonces, te encontrás. Y además hay una realidad también, ¿no? A veces pasa que se enojan, se ofenden. Sí. Siempre no subas una foto, porque se enojan, se ofenden. El colegio de mi hija tiene una muy mala costumbre. Bueno, claramente le piden permiso a los padres, se les pueden sacar fotografías o no. Y le sacan fotografía de todo lo que hacen. Si pegaron papelitos en el aula, le sacan fotos. Si tuvieron educación física, le sacan fotos. Si hicieron una maqueta, le sacan fotos. ¿Y qué hacen? Lo suben a todo un drive y se lo reparten a todos los papás. Yo claramente, imagínate, y le dije, no le sacan fotos a mi hija. No autorizo a que le saquen fotos a mi hija. Entonces mi hija, pobre, siempre que va a sacar una foto es la que corre en el costado. Y yo tengo que, claro, hablar con ella y Sí, explicarle por qué no. Digo, ¿por qué el papá de Sultanito, la mamá de Sultanito, tiene que tener tus fotos en su drive? ¿Por qué? No totalmente. corresponde. Si me lo quieren mandar a mí por mail es una cosa, pero que los desconocidos, yo qué sé cómo es el papá o la mamá de tus compañeritos. No lo sé. Y es información que no necesita. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo mal y que es muy importante que las familias puedan hablar, Desde ¿no? luego. Esto de, ¿tenés amigos nuevos en Internet? ¿Tenés amigos nuevos en Instagram? Que podamos incorporar esa charla como un día a día, de Exacto. como hablo yo con la mía. Mamá, ¿por qué yo no? Explícame de nuevo, ¿por qué yo no puedo tener teléfono, no puedo tener redes sociales? Sí, como no. Claro, abordar ese tipo de conversaciones. Y a veces es cuando también, viste, son dos en la pareja, los dos son distintos. Entonces también te toca poder comentarle al otro, mira, establezcamos una política concreta los dos, Sí. porque si no, yo le digo que no y vos le decís que sí, entonces es un tema a tener en cuenta. El diálogo es fundamental. Qué importante, Vanessa. Y el otro día hablábamos, cuando hablamos por teléfono, decíamos también tomar conciencia de que, por supuesto, deben estar salvos dentro de casa, que todo esto estamos hablando para que suceda, pero también decíamos fuera de casa, ¿no? Y que estabas haciendo una investigación súper interesante precisamente de también qué esos otros riesgos existen cuando ellos están fuera de casa, ¿no? En general existen, da igual el país, pero muchas veces de nuevo tampoco somos conscientes de cuáles son esos riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué habéis en vuestras investigaciones, qué habéis encontrado al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que también deberíamos conocer respecto a esos riesgos que se encuentran los niños, las niñas, los adolescentes cuando se encuentran fuera del hogar? Una de las cuestiones a tener en cuenta es que los chicos no deberían, a veces están, no digo solos, pero a veces los adultos son muy confiados. Y la confianza del adulto es el oasis de los delincuentes. La confianza de los padres, de las familias, es el oasis donde van a beber los delincuentes sexuales o estos asesinos.
Los chicos en lo posible no deberían ir solos a los colegios, así tengan 10 años, 11 años. Deberían ir con un familiar. No tienen que ir solos. ¿Por qué? Ni volver solos a casa. Así queda 5 cuadras. Tomate 5 minutos para ir a buscarlo o envía a un familiar de confianza, ¿no? Desconocido. Pero los chicos no tienen que salir solos del colegio a casa y de casa al colegio, porque ese es un nodo, es una ruta concreta de secuestros para niños. Es una ruta caliente, es la ruta caliente también de secuestros para los niños. Esto es algo que cuesta ver muchísimo. Los transportes, cuando viajan en transportes solos, los niños no deberían viajar solos en transporte, porque a veces no llegan a casa, a veces no llegan al colegio, porque lo acompañaste a la parada, lo dejaste. Me ha tocado, tengo casos en los que las madres la han acompañado a la parada, pensando que iban a un lugar, y resultó que no fueron a ese lugar y los fueron interceptados por un delincuente sexual. Y después los asesinaron. Entonces, los niños no deberían viajar solos en transporte. Los adolescentes no, por más que sean adolescentes, se cree todavía esto de, bueno, ya es adolescente, que sea un poco más autónomo, entonces no hay que... Autonomía sí, pero hay riesgos todavía en la calle. Entonces, hay muchas cuestiones a tener en cuenta en términos de seguridad para las infancias. No solo cuando están a puertas cerradas con un teléfono o una computadora, sino cuando no tienen que ir a comprar pan, no tienen que ir a comprar al almacén, no, fue al almacén, fue a pasear el perro, no. Porque además, lo más probable es que estén también en el radio de donde vivís, de donde... y los interceptan. En el momento donde los dejaste solos, los van a interceptar. Y esto es algo que también se debería saber. Entonces, estos nodos representan un peligro, ya sea que vaya al club deportivo, hay un montón de cosas a tener en cuenta, ¿no? Porque vos me dirás, bueno, pero también si es por eso, entonces no vamos a saber cómo son los profesores o profesoras con ellos, ¿no? Digo, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Sí, claro. Es fundamental que podamos abrir los ojos hoy y podamos entender que no solo hay que cuidar lo digital y no solo lo presencial, sino que lo digital y lo digital con lo presencial también se funde. Como te mencionaba antes, a un asesino hoy, a un femicida hoy, le toma tan solo 60 días poder desde el primero ola desvirtualizarlo y concretar un encuentro presencial. Esto es, se ponen en contacto a través de Instagram, pasan 60 días, la desvirtualiza y le dice, bueno, nos encontramos en tal lugar para asesinarla. Y coincide con los últimos contactos de sus redes sociales. Y coincide con las últimas relaciones nuevas que tienen en su vida presencial. También. He tenido casos en los que adolescentes de 16 años, que ya a lo mejor entran con algún vínculo un poco más profundo con un par, también de 16 años, entonces hacía 2 meses que ella estaba como teniendo un noviazgo, y resultó que el noviazgo, él la usó de carnada a ella para entregarla a otra persona, y terminaron violándola en manada, que más se conoce en manada, una pluralidad de autores, y la asesinaron. Y era un vínculo nuevo, este novio. Un vínculo nuevo. Otra de las cosas
que a mí me llamó poderosamente la atención es cuando hablamos de la multiplicidad de autores, esto es, una pluralidad de delincuentes sexuales, bueno, lo que antiguamente se conocía o mal llamado la manada. Sí. Bien. ¿Existe una manada digital? Sí, existe. A veces uno puede encontrarse con un delincuente uno solo en forma individual, que se conecta y va a tratar de acosar y abusar sexualmente o pedirle fotos y videos de una sola víctima. El delito cesa en instancia digital, no quiere conocerla en forma presencial. A veces la puede querer conocer en forma presencial. Pero ahí, ¿qué sucede? En esta última investigación pude ver que lo que tiene que ver con la pluralidad de autores, con la mal llamada manada, se da en los femicidios también. Entra en contacto con la niña, generalmente posterior a los 60 días, después tienen un encuentro, y en ese encuentro, después él entrega a esta víctima, ¿sí? Es el líder, entrega a esta víctima, y terminan abusando sexualmente de la víctima en manada. Y después se distribuyen roles, distintos roles, para terminar asesinándola. Cada uno tiene un rol sumamente muy concreto y forman parte todos de ese femicidio. Entonces, vos fíjate que esto es de una gravedad, porque vos fíjate que del grooming, las variables que podemos encontrar a decir, ¿hay una multiplicidad de autores también a nivel digital? Sí. Esto es, imagínate 50 personas hostigando, manipulando en un grupo de WhatsApp a una niña o un niño, pidiéndole fotos, dame la foto, dame un video. 50 hombres con el único objetivo, incluso hasta disfrutan más del sometimiento y del poderío que del propio material que después obtienen. Y de cometer ese delito que a lo mejor en forma individual no lo cometerían. No tendrían éxito a lo mejor. Esto tiene que ver con querer quebrar y vencer la voluntad de la víctima. Vencer y quebrar esa resistencia. Por eso lo hacen en forma en manada. Pero hoy en día ya no solo piden fotos y videos. Ya están en una relación completamente estrecha y entrelazada, que saben que uno va a ser el que va a tener el contacto con ellas para después llevar a la víctima a donde los están esperando una pluralidad de autores de 5 o 6 hombres dispuestos a destrozar los sueños de una niña. Y después terminan asesinándola. Digo, estos resultados se presentaron este año en el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de Cagua, en un libro que es, la verdad, bueno, los temas que abordo yo son sumamente complejos, pero que me parece que es muy útil y muy necesario poder saber qué es lo que está pasando, porque, ya te digo, no había una conciencia real hasta dónde podía llegar, ¿no? Entonces, por eso cuando me dicen no sobre grooming, grooming no. Hablemos de delincuentes sexuales que están en internet y hablemos de femicidios y homicidas que utilizan el ciberespacio porque están cambiando, están mutando. Absolutamente. Y esos son solo algunos de los resultados que te puedo mencionar. Y que te puedo compartir algún otro dato. Por ejemplo, uno de los momentos más álgidos
para este tipo de violencias sexuales, para este tipo de femicidios, se da cerca de las fiestas cristianas. Se da a partir de diciembre. En la mayoría de los casos, las víctimas son secuestradas, asesinadas en diciembre. Las familias están distraídas, están en otras situaciones, ¿no es cierto? Generalmente no tenemos desapariciones durante la noche, claro, en la noche está la familia, sino más bien desde la mañana hasta la tarde, hasta las 20 horas como mucho, con picos siempre a la tarde. Hemos trazado los días y los horarios. Bueno, un submundo realmente atroz, ¿no? Que por conocer y del cual incluso estuve presentando estos resultados con datos cuantitativos y cualitativos en el último congreso que di, que fue la EcoParty, que es la conferencia internacional más grande de ciberseguridad de Latinoamérica y, como dicen ellos, ¿no? La reunión de hackers más grande de Latinoamérica. Nada, decidí aplicar la criminología a la ciberseguridad y en delitos contra niños. Y me encontré con un mundo atroz del cual aún hoy aún todavía no se sabe, ni hablemos de la inteligencia artificial. Mira. Totalmente, Vanessa. Hay una cosa que yo creo que también podemos aportar, digamos, desde el lado protector, y es dejar, o sea, yo creo que a mí lo que más me acompañó siempre y lo que más me costó a la hora de avanzar, ¿no?, en la sanación era la culpa y la vergüenza, ¿no? La culpa y la vergüenza, el silencio por la culpa y la vergüenza te impiden muchas veces poder tener ese diálogo con quien te podría proteger, ¿no?, que es tu padre y es tu madre. Entonces, yo creo que la observación, ¿no?, la observación de tu hijo, de tu hija, a quien conoces, tienes que conocer seguro, ¿no?, cómo se comporta, y empezar a detectar comportamientos en algún punto diferentes, en algún punto anormales con relación a lo que se viene dando. Y hablarle a tu hijo de tus situaciones de culpa, de tus situaciones de vergüenza, de entender que la culpa no es más que un mecanismo de sentir que te culpas porque necesitas sentir que puedes tener el control para cambiar esa situación, pero que no es nada normal en ti, que se ha dado la culpa en ti, que en mí, que soy tu madre, en él, que es tu padre, que es algo normal sentir la culpa y que no pasa nada, que la culpa es lo que te hace sentir después vergüenza. Y que todos, tu padre, tu madre, tu hermano, en algún momento hemos sentido culpa y vergüenza, y hablar, exponernos, ¿no?, como padres y madres de lo que también nos ha pasado a ellos, ¿no?, contarles. Yo con mi hijo, o sea, realmente he compartido muchísimo, ¿no?, de mi proceso, pero para que él entienda que yo soy una persona vulnerable, he sido vulnerable, he tenido un montón, ¿no?, de situaciones en las que no he hecho las cosas como debía, y que todo eso me llevó a generar una culpa, y esa culpa un silencio, y esa culpa una vergüenza. Entonces, cuando creo que tú te abres, ¿no?, a compartir con tu hijo y con tu hija tu propia vulnerabilidad, le estás dando una oportunidad de que él y ella hagan lo mismo contigo, y de que no escondan, ¿no?, está a lo mejor este proceso que están a lo mejor sufriendo en el ámbito digital, que precisamente por eso tan tremendo que sienten de cómo le voy a decir a nadie esto con la vergüenza, o sea, me van a excluir, ¿no?, del clan familiar, me van a excluir del grupo de amigos. No te vamos a excluir, al revés, ¿no?, te vamos a acoger porque yo he pasado, a lo mejor no eso, pero algo muy parecido. Entonces creo que deberíamos también fomentar, ¿no?, estas conversaciones más íntimas, más profundas de nuestros propios procesos, ¿no?, de sanación de cosas con ellos, para que sientan que la vida es esto, ¿no?, que lo natural en la vida es pasar por estos procesos, y que al abrirte le estás dando una oportunidad de que ellas se hablan también contigo, ¿no? Creo que es muy importante también este paso, ¿no?, en las familias, de dejar de ocultarles no solo cosas de la vida, sino de tu propia vida, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien. Por eso es importante el diálogo, porque la confianza es un puente que se construye.
Entonces, ser muy cautelosos en nuestras respuestas, en nuestras preguntas. Si hay algo en el que yo como madre siempre quise e intenté transmitir es, podés acudir a mí, lo que sea, lo que necesites. Y no, a pesar que hagas lo que hagas, no te voy a dejar de amar. Exacto. Hagas lo que hagas, te suceda lo que te suceda, no te voy a dejar de amar. Yo me puedo enojar, sí, después se me pasa. No pasa nada, está todo bien. Que siempre acudiese a mí. Por esto mismo, porque es un puente que se construye. Si nosotros no construimos estos puentes, no van a venir a contarnos las cosas. Si nosotros los estamos retando todo el tiempo por cualquier cosa, o se enojan por cualquier cosa, o se los grita, o se los trata mal, van a tener miedo. No van a tener seguridad para venir y hablar, para venir y contar. Entonces, pero ¿a cuántas familias, a cuántos padres generalmente se les dice esto, se les explica esto también, ¿no? Yo misma con mi madre no he tenido esa confianza para poder relatar y contar absolutamente nada, porque era esto. ¿Cómo voy a contar en un lugar en el que yo siento miedo? Era pánico. Exacto. Que no me agarre mamá. Exacto. Era pánico. Entonces, desde la propia experiencia también es esto de sublimar e hice lo contrario, ¿no? Tratar de poder brindar estos matices y herramientas para que puedas sentir que cualquier situación pueda contarlo. Tener mucho cuidado con eso, por eso siempre al momento de que haya alguna situación, tener cuidado con las respuestas que brindamos, ¿no? Poder brindar respuestas saludables. También en los libros yo decido siempre culminar con un manual de guía de buenas prácticas para saber qué importante es al momento del relato la escucha activa, escuchar sin interrumpir, sin retar, sin juzgar, para que del otro lado, porque cualquier interrupción, cualquier cosa que nosotros podamos decir, podemos cortar el relato, cualquier interrupción se siente como, bueno, había tomado ese coraje para poder hablar, ese impulso y de golpe se apaga. Entonces, no retarlos para que no se angustien, porque cualquier cosa, cualquier sentimiento en contrario puede hacer que ellos sientan deseos de no continuar relatando y contando, brindando el testimonio de lo que les ha sucedido. Entonces, es fundamental poder construir eso con las familias, con el colegio, que si no lo cuenta en casa, que se pueda sentir seguro en un espacio seguro, en la institución educativa o deportiva que lo pueda contar y poder trabajarlo con ellos. Pero todo va a depender también del tipo de vínculo que uno pueda establecer. Y si podemos establecer un vínculo de confianza, bueno, tenemos algunos puntos ganados porque siempre vamos a estar sabiendo qué es lo que está sucediendo y vamos a poder participar. Sí, por supuesto, hay mucha culpa, hay mucha vergüenza por parte de las víctimas, porque esto es lo que le hacen sentir aparte y es lo que socialmente nos han hecho sentir siempre las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, esto de me están pidiendo una foto, me están pidiendo un video, pero resulta que la culpa la tengo yo. No, no la tengo yo. Por más que la imagen esté siendo autogenerada, estoy siendo manipulada. Estoy siendo hostigada o estoy siendo amenazada, porque por un lado puede ser que seas hostigada y amenazada, que si nos encontramos con un tipo de perfil delincuente en particular, ¿cómo no? Que esté siendo manipulada y llevada de una manera completamente distinta y que no exista una comunicación verbal agresiva, porque hay distintos tipos en este sentido. Cuando hablo de tipos, hablo de tipología, ¿no? Podemos encontrarnos con delincuentes sexuales que en su comunicación son sumamente son sumamente agresivos, ¿no? Y que te traten mal, que te insulten. Y hay otros que no. Hay otros, al contrario, que van a tener una comunicación falsamente empática para tratar de ser
y suplir y ser tus mejores amigos y llevarte por otro lado. Entonces, tenemos que saber con cuál estamos trabajando para saber qué es lo que quiere. Y estar atentos justamente a los indicadores que nos puedan presentar los chicos y las chicas, ¿no? Uno de los casos que me ha tocado, la madre me relataba que en esos últimos 2 meses, que claro, mientras ella estaba siendo preparada para ser desvirtualizada, para el encuentro en el que terminó asesinada, empiezan los cambios conductuales. Se quería teñir el pelo, estaba un poco más rebelde y tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es producto de alguna situación y cuál es propio de la misma adolescencia, ¿no? No confundirlos. Se había quebrado como ese vínculo con la madre, estaba muchas más horas en el teléfono o en la computadora y ese contacto se incrementaba mucho más en las últimas 24 horas posterior al secuestro, posterior a la desaparición. Pero había todo un contexto de indicadores que estaba presentando ella. Quería ir a bailar, cuando de repente no era una nena que quería a bailar, pero de repente se había puesto como muy firme en eso, claro, porque había desde el otro lado o situaciones de charlas sexuales que a lo mejor en otro momento no las tenía. Y ahí es cuando tenemos que empezar a indagar y a saber qué es lo que está pasando. El cutting es otro lenguaje corporal, es cuando los adolescentes o los niños se cortan, se lesionan, que se cortan los brazos, se cortan las piernas, que algo está sucediendo, es un lenguaje. Nuestra piel es un mapa y esos cortes están hablando, es un lenguaje que están expresando. Otro de los indicadores, por supuesto, están divididos en lo que tiene que ver con los niños y con los adolescentes, pero se van a presentar, esos cambios conductuales se van a presentar y tenemos que estar sumamente atentos a lo que está sucediendo porque es probable que algo pueda estar pasando, ¿no? Y si creamos ese puente, nos lo van a decir. Exacto. Así que es importante esa confianza. Totalmente. Pues a mí me quedaría aquí hablando contigo toda la tarde, Vanessa, pero no sé si quieres destacarnos o mencionar alguna cosa que no hayamos tocado que creas que es realmente relevante, que visibilicemos y que llegue a la gente de lo que tú consideras, de lo que tú conoces, de lo que has investigado y que quieras ponerlo sobre la mesa. No me quiero poner muy técnica, pero creo que porque no es lo mismo cuando hablamos con profesionales y cuando uno trata de poder llegar a todo el mundo, ¿no? A este universo de familias, de educadores, es importante que retrasemos el uso de la tecnología con los celulares. Hay ya proyectos e incluso hay países que ya tienen sus propias leyes en función de no entregar celulares a los niños hasta los 16 años. No tienen por qué tener celulares. Reemplácenlo por un reloj digital con GPS. En todo caso, si quieren saber dónde están, si quieren avisar algo, que incluso es mucho mejor el reloj que el celular. Y pasa más inadvertido para determinadas situaciones. Retrasen el uso del celular. Si lo van a brindar, bueno, bríndenlo sin aplicaciones. No caigan en este encantamiento de los gigantes tecnológicos, que las redes sociales no fueron creadas por psicólogos infantiles que les interesan el bienestar, sino más bien todo lo contrario. Hablen con ellos, supervisen. Si ya lo tienen, supervisen sus computadoras, supervisen sus teléfonos. Parece que no, pero todo esto de no tener la tecnología dentro del dormitorio, que los teléfonos a cierta hora se retiren y se guarden en una canastita, si quieren, todos juntos, es importante. Supervisar todos los últimos contactos que tengan. Es fundamental todo este tipo de
de herramientas, sumándolas, brindan una mejor supervisión parental. Y no tengan miedo, no están invadiendo su espacio, no son invasores, no lo son, están justamente velando por sus derechos, por los derechos de sus niños y porque es nuestra responsabilidad supervisarlos. Entonces, a mí me parece que esto es importante, por supuesto, obviamente para los que quieran conversar conmigo por cualquier red social lo pueden hacer. Tengo los libros a disposición para aquellos que les interesa la temática, Asesinos en Línea, que la verdad que ha sido una sorpresa muy grande en la última conferencia. Hemos armado un revuelo bastante interesante, ha sido una conferencia maravillosa, en la que agradezco muchísimo a la gente de Copart y a Blue Space por poder, en esto de, ya te digo, entré en un mundo de hackers, entré en el mundo de la ciberseguridad, porque apliqué y aplico la criminología y la criminalística a este mundo maravilloso, y ellos se han llevado también una sorpresa porque, claro, forma parte también. Y como he leído un posteo muy interesante, que no recuerdo en este momento de quién es, perdón, pero que decía, no es magia, es criminología. Es pasión, es método, es ciencia, pero sobre todo pasión por poder mostrarle al mundo lo que esta ciencia maravillosa es capaz de hacer si se aplica adecuadamente. Si yo me hubiese imaginado años atrás, de aquella adolescente que estudiaba computación, porque quería y porque no era obligatoria, a diferencia de hoy, si iba a estar en una conferencia tan importante a nivel latinoamericano, en el mundo de hackers, no, la verdad que no. Y ellos quedan muy prendidos también, porque es lo que les decía yo, participen de nuestras investigaciones. Hay pocos peritos en informática forense. Apliquen a las fuerzas de seguridad, apliquen a la justicia, al Ministerio Público Fiscal, apliquen a los puestos para ser convocados como informáticos forenses, porque son pocos y necesitamos muchísima sabiduría de esta ciencia, porque ellos son muchos. Entonces, lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada, y necesitamos más buenos en esta instancia. Así que la realidad es que yo hoy pretendía con vos tener como una charla más amena, sin ponernos en como si fuera un seminario, un curso, porque me parece que no era por ahí, era desde este llamamiento, ¿no? Bueno, hay todo un universo en el que tenemos que conocer, y que hay muchas más cosas de las que están sucediendo que tenemos que conocer. Así que este ha sido, en ese sentido, un año maravilloso de convocatorias. Tuve la oportunidad también de participar, poder brindar una conferencia a través de la Universidad de Salamanca, en España. Así que he ingresado y bueno, ustedes que me han brindado las puertas, la verdad también agradezco muchísimo, porque somos muchos los apasionados por la criminología. De hecho, para mis investigaciones acá era un terreno muy nuevito, y yo terminé un poco en España, que ya estaba más avanzado en esto, pero la verdad es que aquellos que hacen criminología dentro de la ciberseguridad, en el ámbito de las niñeces, son pocos. Son pocos. Hay muchos más en el campo, bueno, nos hemos diseminado por todos lados, en el campo del terrorismo, en el campo de los delitos tecnológicos, más en cuanto a estafas, por ejemplo. Así que necesitamos que se sumen a nuestras filas también. De por sí, muchísimas gracias. Así que quedo a disposición, Isier, para
para cuando guste, por supuesto. Te lo agradezco muchísimo. Enhorabuena de verdad por tu trabajo y enhorabuena desde luego por tu presencia en esta cumbre que me dices que como bien dices, yo creo que muchas veces la gente no sabe de la necesidad, ¿no? Entonces, se lo has dicho claramente y estoy seguro de que más de uno y de una abrirían los ojos allí como platos de decir, wow, pues es un mundo, ¿no? Que está para nosotros también ahí. Así que yo creo que vas sembrando, ¿sabes? Vas sembrando semillas que son súper valiosas en diferentes lugares y conocimientos, áreas de conocimiento que son súper Sí, necesarias. o sea que fue muy fuerte lo que sucedió en esta última conferencia porque para una sala de 200 personas en las que había gente parada incluso y era mi primera ecoparte, mi primera conferencia y yo digo, bueno, entonces comencé contándoles una historia y les pedí que me acompañen en este viaje y después sí nos pusimos sumamente muy técnicos en todo, en metodologías de ataque, en ciberperfilado y cuando salí vino un malón de personas en las que tenía que estar el otro orador y le digo, bueno, salgamos, le digo, porque va a venir el otro orador, nos van a matar, entonces por favor evacué todas las preguntas afuera, pero me pasó de ver gente desde llorando personas llorando que se habían sentido identificadas con lo que había relatado, sucedido y contado, gente consultándome a dónde podemos aplicar para poder ayudar, gente con conocimientos, ¿no es cierto?, en informática. Me confirmaron para la siguiente Ecoparty del año que viene, 2025, y sé que hay muchos españoles con muchas ganas de venir a la Ecoparty, vengan y vengan también como oradores porque no saben, es increíble la revolución que estamos haciendo. De ahí cerré otro viaje para Panamá también para otra conferencia de gente muy interesada en esto y personas que también me decían, mira, yo pertenezco a la policía aquí en Ciudad de Buenos Aires y la verdad es que me había hasta olvidado de por qué y a la vez soy licenciada en informática, creo que hasta me había olvidado de por qué había seguido esta carrera y me reflotaste este sentimiento de por qué estoy combatiendo esto también. Y terminó siendo además no solo técnica, sino una charla inspiracional. Exacto. Como digo, yo terminé evangelizando. Así que, bueno, a por ello, si puedo lograr además de que tengan herramientas y que tengan conocimientos, y además de presentar datos cuantitativos y cualitativos, bueno, bienvenido sea. Así que para mí, nada, acá estoy a las órdenes. Desde luego, informando, inspirando, movilizando, o sea que yo creo que de verdad es una labor de verdad súper importante a día de hoy, no sabes cuánto yo creo que todavía no eres consciente de cuánto valor y estoy segura de que vas a estar tan solicitada por aquí, No, por allí, por todos lados que va a ser difícil, Vanessa. Sí, sí, no, sí. no, no, te digo que no. De hecho, en un momento tenía que subir y estaba el otro orador y seguía entrando gente. Y yo decía, bueno, será para la oradora que está, que era increíble también. Y no eran conscientes. Y de hecho, la oradora dice: estoy viendo que está entrando mucha gente. No sé si ya es para mí o para la oradora que sigue. Y era yo, digo, no, yo no era consciente. Digo, pero toda esta gente viene a escuchar. Digo, así que sí, no, sigo sin ser muy consciente, bueno, pero a la vez es muy maravilloso y estaba aterrada. Creo que si uno no tiene miedo, bueno, algo anda mal. Sí, Porque con miedo, así sea que uno tiene miedo, hay que hacerlo. sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue muy grato lo que sucedió y como digo, no es magia, es criminología, es ciencia, es método y es pasión, que le robé esta frase a esta criminóloga que ya voy a averiguar quién es porque no recuerdo, así que gracias, porque es así, es Precioso. esto. Así que bueno, ojalá podamos ser mucho más criminólogos y que puedan estar trabajando porque son sumamente muy necesarios. Absolutamente. Pues de verdad, mi enhorabuena de corazón, Vanessa, y mi agradecimiento enorme, de verdad, por este rato, Bueno, gracias. que de Gracias. verdad ha sido tremendamente productivo. O sea que te mando un abrazo enorme y seguro Por favor. que te vuelvo a reclamar en otro momento para que nos sigas Por contando. favor, no. Muchísimas gracias a vos. Espero que sea una herramienta útil Seguro. esta charla, que era la idea de hacer una charla más amena y Sí, no tan en modalidad de curso. sí, Que hay muchísimas más cosas por conocer y por por conocer. saber. Un gran abrazo a España, a vos, Igualmente.
por supuesto, acá estoy a la orden para cuando me necesites, comprometida, hacemos algo más ajustado en algo puntual, no hay Sí, ningún inconveniente, pero desde acá, desde Argentina, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, así que muchas un beso gracias. muy, muy grande y abrazo para todo España. Gracias. Gracias, muchas gracias, Vanessa.